También nos acompañará en unos minutos más don Martin Albert Rapp, nacido él en Alemania, graduado en agronomía con especialidad en economía en Lamberg, en Alemania también. Durante 12 años, ejecutivo de la empresa consultora alemana IP Institute für Pro, yo no hablo alemán, es que me di complicado, responsable de su representación en América Latina y gestión de sus proyectos en 16 países de la región y consultor de la cooperación técnica alemana ETZ del año 92 a 2018. Subgerente general del Banco de la Unión del 97 al 2000, asesor técnico principal del proyecto de la cooperación técnica alemana en el Ministerio de Economía en Chile del 2001 al 2005, director titular del Banco Económico del 2001 al 2014, asesor corporativo del Grupo de Empresas Culfis Perrogón del 2006 al 2010 y en esta función director titular de la empresa televisiva Red 1 y síndico de Empacar. Desde el 2012, Forum Líder Renouncing Executive Forum Santa Cruz a cargo de 4 grupos con 60 miembros. Actualmente director de empresas e integrante de Advisor Board de empresas líderes en el mercado boliviano. Y ahora sí le quisiera ceder la palabra a Martin Rapp para que podamos tener completa la visión de los 3 panelistas. Martin, bienvenido otra vez, muchas gracias por estar con nosotros. Te cedemos la palabra 15 a 20 minutos. Te voy a recordar cuando estemos llegando al tiempo y luego abrimos el panel a los panelistas. Adelante, Martin. Gracias, Roberto, por la presentación, la introducción. Gracias por invitarme y un saludo a José Gabriel y a Rolando y a todos los que están aquí. A ver, yo me voy a referir más a la micro voy a descender un poco a los conectores macro-micro. He dividido mi intervención en 3 partes, de acuerdo a lo que nos planteaste, Roberto. Primero, cómo la veo la economía en este momento, después las perspectivas y después qué habría que hacer para reactivar para que haya un mayor dinamismo. Todo eso está condicionado que en este momento es más útil que especular, porque es difícil ver, es observar las fuerzas detrás de los acontecimientos. Para eso hay que preguntar, anotar, destilar tendencias y percibir desequilibrios y los riesgos que están alrededor de estos desequilibrios. Es decir, tenemos que aprender de manejar en la neblina, ¿no? La previsibilidad es muy baja, entonces hay que tener esa capacidad de manejar en la neblina y orientarnos quizá más en los costados que en lo que podría estar adelante. A ver, todo dependerá de si la economía la van a ajustar o no la van a ajustar y cómo la van a ajustar. Lo que se ve es que este gobierno ha puesto por encima su agenda política y eso condiciona todo. Entonces, si miramos los escenarios de ajuste, la economía boliviana necesita un ajuste, necesita una reestructuración en todos los niveles, a nivel gobierno, a nivel empresas, a nivel hogares. Y veo 3 escenarios de ajuste. Uno es el no ajuste, sin ajuste. Es seguir así, flotando y de esa manera tener un deterioro continuo. Es decir, podemos tener, se capean las cosas y vamos descendiendo, ¿no? Vamos descendiendo y hay algunos ajustes que van a ser el mercado, que van a ser descontrolados, pero el no ajuste significa un descenso, un empobrecimiento continuado. Solamente tenemos que mirar un poco a ciertos países y nos podemos imaginar cómo se ve esto. Un segundo escenario podría ser un ajuste gradual y selectivo que podría frenar ciertos deterioros y alistar el país un poco más adelante, para lo más adelante. Y un tercer escenario podría ser un ajuste más contundente, que tendría un deterioro y después un rebote. Es decir, ajustar bien lo que está en desequilibrio. Todo lo que va a pasar dependerá de cuál de estos 3 escenarios se va a dar. De modo que no podemos saber lo que va a pasar, sino lo que puede pasar. Y puede pasar cualquiera de estos 3. Yo diría el último lo descartaría casi. Yo creo que el más probable es el sin ajuste o ajustes graduales de acuerdo a la agenda política.
¿Cómo veo la temporalidad? Este año el gobierno ve un rebote, dice que vamos a retomar ciertas dinámicas, vamos a crecer, aunque tenemos el sesgo estadístico. El consumo del gobierno con un poquito menos de inversión pública se va a retomar, el consumo privado va a ser positivo, la inversión pública va a volver, y el año que viene, el 22, va a ser el año complicado. Los organismos dicen que ahí vamos a tener un descenso en el ritmo, el consumo privado va a volver abajo, y la inversión va a volver abajo. Y se nos van a acabar los recursos, o sea, vamos a tener muchísimo menos recursos el año que viene que este año. Si es lo que dice José Gabriel, si traemos más deuda y llegamos a los límites, la posibilidad de traer más recursos de afuera están limitados. Las exportaciones si no tuviésemos un espectacular vuelco de los precios, los volúmenes, el output es muy bajo en los sectores que son importantes para la exportación, en el gas, en la minería y en el agro. Entonces es muy poco probable que tengamos un reflujo de recursos a corto plazo, y eso significa que cuando llegamos a los límites de la deuda vamos a tener un problema porque no tenemos los recursos más adelante. Y eso va a condicionar lo que viene más allá. El ritmo de recuperación este año, siempre miro la estadísca del PIB per cápita, que teníamos el 98 y el 99, del 98 hacia el último ciclo bajo, 99 a 2004. El PIB per cápita tardó 6 años para volver, casi 7 años para volver al nivel del 98. Y no teníamos recesión, ¿no? Teníamos un ciclo bajo continuado. Entonces, ese escenario existe, esa es una referencia que nos muestra un poco la lentitud que podría haber en la recuperación. Después, me gusta hacer una miradita a los hogares, no solamente hablando del gobierno y de las finanzas públicas, sino también los hogares. Nosotros hacemos una encuesta sobre el eje en las 4 ciudades, en que preguntamos si los hogares se han traído nueva deuda, es decir, han tomado más préstamos, sea de familia, sea de casas comerciales, de bancos o lo que fuese, y lo que vemos ahí es que a febrero, a diferencia de noviembre, tenemos un 34% de los hogares que han tomado una nueva deuda, es decir, se han endeudado nuevamente este año, 34% de los hogares encuestados, que es una encuesta representativa. Y de los que han tomado nuevos préstamos, el 22% los tomó para comprar alimentos, bebidas, abarrotes, pagarlos el 17% para pagar servicios públicos, el 16% para pagar gastos de salud y el 16% para gastos de educación. Quiere decir, el gasto corriente se financia con deuda en este segmento. Y lo que más preocupa, el 34% del 34% que ha tomado nuevos préstamos, ha tomado el préstamo para pagar deudas que ya tenía vencidos, es decir, para bicicletear. Es decir, su ingreso habitual no alcanza para atender los pasivos, la deuda que tiene ya habitualmente. Entonces, eso significa que tenemos un crecimiento bastante fuerte de la deuda de los hogares, una tendencia hacia arriba. Eso significa que eso también va a afectar la demanda, es decir, va a haber menos dinero posible para las compras y más va a ir a los servicios de la deuda. Entonces, vamos a tener una situación por parte de la demanda y de los hogares que es una buena proporción del PIB, el 79% del PIB por cápita, del PIB por tipo de gasto. Eso, como motor de crecimiento, está descartado. Vamos a tener, para mí hay un riesgo de una crisis de deuda en los hogares y también en las empresas. Nos dicen de la banca de que
que estiman que una vez se levante el diferimiento, el 20 al 25% de la cartera va a tener que ser reprogramada. Eso significa también, de alguna manera, o es iliquidez o es insolvencia. Vamos a tener una cierta cantidad de empresas zombie que no van a ser viables, que van a morir, no los van a reprogramar. Eso va a alargar nuevamente empleo y vamos a disminuir nuevamente el empleo como consecuencia de este ajuste que viene en las empresas. Eso combinado ahora con un deterioro en el entorno de negocios, tenemos mayor incertidumbre. Quiere decir, cuando dicen que son flojos las empresas, ahí sí pondría una posición totalmente distinta. No son flojos. Absolutamente no son flojos. Hay dos factores que habría que tomar en cuenta. Uno es el alto nivel de incertidumbre, quiere decir, oportunidades y riesgos son desconocidos. A ver, ¿cómo voy a invertir en un entorno como tenemos, con las incertidumbres, la inestabilidad que tenemos en las normas y la baja fortaleza de las instituciones? Quiere decir, las instituciones son manejadas por agenda política, no son manejadas por agenda institucional. No todos cumplen las reglas, algunos cumplen las reglas, otros no cumplen las reglas. El sector formal cumple las reglas, el sector informal no cumple las reglas. Los costos aumentan, el tributario, el regulatorio, el laboral, el judicial, todos estos costos han subido. Si el próximo año tenemos una disminución del consumo privado o del ritmo del crecimiento y vamos a 1%, como el Economist dice, ¿cómo voy a cubrir estos costos que sí soy tomador y no tengo manera de no tener que asumirlo? Y además tengo nuevas barreras, obstáculos a las actividades, la negación de oportunidades y beneficios discriminatorios. Es decir, el contrabando es un beneficio discriminatorio para el formal. Entonces, ese es mi entorno de negocios con el cual yo tengo que hacer mi plan de inversión. Ese es un factor por la debilidad en la inversión privada. Además, yo siento que el sector privado por el gobierno, más que un aliado para la inversión, es percibido como un enemigo. Lo necesito como enemigo también para poder polarizar y decir, aquí están los culpables, ¿no? de que la economía no funcione. Entonces, hay un problema de relación y de incertidumbres y de adversidades en el entorno de negocio. Y por otro lado, hay que tomar en cuenta que el ciclo alto, que terminó el 14, ha dejado sobrecapacidades. Es decir, teníamos un ciclo demasiado alto y demasiado largo, que ha hecho que las empresas han invertido muchísimo en este periodo. Si miramos la cartera, el crecimiento de la cartera bancaria sobre el 20% en varios años, había un boom de inversiones, y ese boom de inversiones, cuando bajó la marea y bajó el ciclo, ha quedado con sobrecapacidad. O sea, ¿cuál de las industrias está trabajando con plena capacidad como para tener que invertir y ampliar la capacidad? Ninguno. O muy pocos. Todos están trabajando con capacidad baja, 40, 50, máximo 60. Algunos rubros beneficiados por el momento, quizá un poco más, pero en promedio, la capacidad utilizada sobre la instalada es baja. Entonces, ¿cómo voy a invertir si tengo sobrecapacidades y tengo un entorno de negocio con estas 4 adversidades a la vez? Entonces, eso no es flojera, eso es racionalidad que tienen para mí. Entonces, la otra pregunta es cómo veo las perspectivas. Yo veo no mucho más allá del 22 y el 23. El otro día comentamos contigo, Roberto, que el FMI publicó un estudio sobre las epidemias y las consecuencias de las epidemias y decía que 2 años después del punto más grave hay el riesgo de estallidos sociales, porque la primera reacción a las pandemias es lucho, la segunda es quiero volver al anterior normal y la tercera es que se me acaba la gasolina. Es decir, no tengo más recursos como para defenderme y no tengo más recursos para mantener mi nivel. Y eso es quisiera insistir en eso, gobierno, empresas y hogares no han ajustado suficientemente
sus costos, gastos y sus capacidades a la disminución del ingreso que ha tenido el país. Entonces, ahora estamos manteniendo cierto nivel, pero ya no por ingresos genuinos, sino por deuda. Los tres, ¿no? Los tres. Y eso tiene un límite. Es decir, eso tiene un límite cuando ya no nos van a prestar plata. Cuando a los hogares no le van a prestar plata, cuando a las empresas no van a prestar plata y cuando al gobierno ya no le van a prestar plata. Entonces, en este momento estamos en la lógica de la deuda. Y eso tiene un límite ahí adelante. La pregunta es dónde está exactamente este límite y qué va a pasar con este límite. Y ahí viene lo que decía al principio, los escenarios de ajuste. Entonces, la tercera parte de lo que nos pediste, Roberto, es ¿qué debería hacerse para reactivar la economía? A ver, ¿cuáles han sido los motores del anterior ciclo alto? Ha sido la contribución externa y ha sido el consumo, tanto de los hogares como del gobierno. No lo ha sido la inversión. La inversión tenía un boom en ciertos rubros, muy ligados al consumo. Y ha sido, yo diría, muy puntual, ha sido muy pública, muy dominado por la inversión pública, por el modelo que tenemos. Entonces, la fuente de crecimiento futuro es inversión. No creo que vamos a tener una contribución, un nuevo chorro de recursos que vengan de afuera y nos van a levantar y nos van a subir la marea. No creo en eso. Yo creo que por lo que estamos diciendo en los hogares y en las empresas tenemos una situación muy adversa que se va a manifestar muy fuerte el próximo año. Si tenemos quizá ya un poquitito más en este año, cuando se levante el diferimiento, que es el momento de la verdad, porque recién ahí sabemos cómo están hogares y empresas ligados al sistema financiero. Entonces, el consumo como tal, la demanda como tal va a tener muchos problemas. Y el Estado, el gobierno no tendrá los recursos como los ha tenido y tendrá que ajustar. Si no lo ajusta, se ajusta a la fuerza el modelo con las empresas públicas y con el gasto público y con la inversión pública. Entonces, la inversión privada, la inversión extranjera y nacional privada tendría que ser el motor, pero para eso tengo que ajustar y tengo que tener otro entorno de negocios y otro tipo de políticas. Tengo que dejar de ver como enemigo al sector privado, un poco el modelo chino, ¿no? Yo doy ciertas libertades y doy ciertos incentivos para la inversión privada y eso podría generar un nuevo crecimiento. Lo otro es que tenemos una situación en que se están enfrentando sectores, es decir, la banca está con restricciones y su margen ha ido abajo de 300 millones a 100 y este año las previsiones no van a alcanzar. Los seguros no pueden cobrar las primas, pero tienen que pagar los siniestros. Los colegios tienen que ofrecer descuentos hasta el 35%. Las clínicas privadas tienen que tener aranceles por debajo de sus costos. La agroindustria tiene que subsidiar a los avicultores. O sea, todo esto nos va a generar también un montón de distorsiones micro, ¿no? Es decir, todo esto nos va a complicar la vida más abajo y eso va a rebotar hacia arriba después. Entonces, las políticas, el país no ha tenido, esa es la otra recomendación, el país no ha tenido políticas micro. No tenemos un ministerio de economía como Dios manda. Tenemos un ministerio de economía y finanzas públicas que es de finanzas públicas y lo otro está quizá está en el ministerio ¿cómo se llama? Que es un ministerio de industria, si quieres. Pero no tenemos políticas micro, ni alguien quien se ocupa de la micro y de las diferentes dinámicas que tenemos. Y finalmente, el país tiene que generar recursos. Y eso es por exportación. Es decir, ¿de dónde va a tener recursos más adelante? ¿Con qué vamos a pagar la deuda? Es con generación de divisas y eso es exportando. Si no, nos vamos a empobrecer tremendamente
Y en este momento, si miras los distintos rubros donde podemos generar ingresos en divisas para pagar la deuda y para tener nuevamente recursos, está negro. ¿Por qué? Porque también se obstaculiza la exportación o se complica la exportación. Entonces, necesitamos abrir mucho más la generación de recursos vía exportación, vía venta afuera, por un lado, y por otro lado necesitaríamos una ofensiva de inversión privada con todo lo que signifique eso. Eso es todo. Gracias, Roberto. Estoy en el tiempo, creo.